Buenas tardes, muchachos del grupo de física de suelo. Ya vamos cerrando la teoría del curso y seguimos en el módulo E, que es sobre transporte de solutos. Hoy vamos a hablar un poquito más en detalle el flujo de solutos no absorbidos, ¿verdad? Ya lo introducimos en la presentación anterior. Ahora vamos a hablar un poquito más detalle. ¿Qué son solutos no absorbidos? Acuérdense que, como hemos venido insistiendo, eh, acuérdense que los suelos tienen generalmente carga neta negativa. Entonces, no siempre es así. Hay unos suelos que también expresan carga neta positiva y por lo tanto pueden intercambiar aniones. Pero generalmente son de carga neta negativa, entonces repelen los aniones más bien. Entonces, entre esos ejemplos sencillos, los nitratos, los fosfatos, ¿verdad? Y los plaguicidas que se ionizan negativamente, ¿verdad? Estos son generalmente ácidos débiles que se ionizan negativamente. Ahora, repasando lo del flujo convectivo, recuerden que el flujo convectivo nos referimos a cuando el suelo o el agua del suelo tiene solutos en suspensión y estos se mueven a la misma velocidad que el agua del suelo. Entonces eso es flujo de masas, ¿verdad? Lo que pasa es que para entender ese flujo tenemos que hablar de un desplazamiento más sencillo, que es el desplazamiento tipo pistón, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Imaginémonos que, aunque sabemos que muchos de estos criterios, ¿verdad?, que uno asume en el fenómeno no son ciertos, pero para simplificar el fenómeno asumamos que la distribución de los poros tiene un tamaño uniforme en el suelo, la velocidad del agua que fluye por los poros es uniforme. Recuerden que la velocidad del agua de poros es, acuérdense las formulitas, ¿verdad? La velocidad del agua de poros es el flujo Darcy dividido entre el contenido de humedad volumétrico, ¿verdad? También uno asume que no hay arrastre a lo largo de la pared de los poros, ¿verdad? Porque eso está relacionado a la viscosidad del líquido, ¿verdad? En este caso el agua. Y que el desplazamiento no es tortuoso, es decir, que generalmente estamos hablando de que el agua está fluyendo a través de un capilar de tamaño uniforme, ¿verdad? Entonces ahí también lo que se asume que no hay una mezcla entre el líquido que está en el volumen de suelo, ¿verdad? Eso se llama el líquido residente, y el líquido que ingresa al volumen de poros. Entonces, aquí como imaginémonos que estamos viendo una especie de columna de agua, imaginémonos que es horizontal, ¿verdad? Y de nuevo, uno asume que es de tamaño de poro uniforme, que no hay arrastre, que la velocidad del agua del poro es uniforme y que el desplazamiento es directo, ¿verdad? Entonces no existe una mezcla. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí nos estamos imaginando como un poro, ¿verdad? Aquí estoy señalándole el poro, ¿verdad? El poro ya contenía agua, ¿la ven? Esta agua que está aquí ya la contenía. Entonces imaginémonos que viene una agua que no tiene, esta agua no tiene sales, ¿verdad? No tiene solutos o sales. Entonces imaginémonos que ahora viene un volumen de agua que sí tiene sales, ¿verdad? Como esta. Entonces empieza a desplazarse a través del poro o a fluir a través del poro, ¿verdad? Entonces el modelo tipo pistón asume que aquí en este límite entre el agua que había, el agua residente y la solución que entra, ¿verdad? Asume que no hay una mezcla aquí, no hay mezcla. Entonces, eventualmente cuando ese volumen de agua lo que va a hacer es desplazar literalmente como el pistón de un carro, ¿verdad? Como el pistón de un motor de combustión. Lo que va a hacer es que el pistón se está moviendo, ¿lo ven? Aquí empezó aquí en la posición A, aquí está el pistón en la posición B y aquí está el pistón en la posición C. Ya en la posición C, el agua que había inicialmente fue desplazada.
Entonces no hay mezcla, no hay arrastre y la velocidad es uniforme. Pero en realidad lo que sucede es que cuando una solución entra en el poro, ¿verdad?, va a haber un arrastre, va a haber una cierta mezcla a la hora de ingresar la solución. Y de hecho, la solución que está más alejada de la pared del poro, ¿verdad?, es la que tiende a entrar primero, ¿verdad? Aquí estamos en la posición A y este es el tiempo B. Ven cómo la solución que entra va primero ocupando como la parte central del poro y de último tiende a desplazar la solución original que está cerca de la pared del poro, ¿verdad? Entonces vean que el complejo es, cuando hay flujo convectivo, en realidad hay una cierta mezcla, hay unas partes de la solución que van a estar más concentradas y otras menos concentradas también. Eso es otra diferencia. Va a haber gradientes de concentración también. Gradientes de concentración. Entonces es un fenómeno más complejo de lo que uno imagina, ¿verdad? Entonces imaginémonos ahora sí un sistema poroso que es heterogéneo. Aquí igual estamos viendo una muestra de suelo con el agua está representada por la sombra oscura, ¿verdad? Y las partículas del suelo por este fondo graduado, ¿verdad? Entonces igual, el agua está fluyendo a través de esos poros y a través de diferentes caminos. El agua fluye a través de diferentes tamaños de poro y a su vez también experimenta diferentes velocidades de agua, ¿verdad? Generalmente el agua fluye más rápidamente en los poros más grandes porque son los que facilitan un mayor flujo y retienen con mucho menor fuerza el agua del suelo. Acuérdense que los que retienen con más fuerza son los meso y microporos, ¿verdad? Entonces aquí lo que se está habiendo no es un desplazamiento del 100% del fluido residente, ¿verdad? Y hay una cierta difusión de los poros más pequeños a los poros más grandes. Y ahí es donde aparece la famosa mezcla que yo les mencionaba, ¿verdad? O la famosa dispersión hidrodinámica. Acuérdense que la dispersión hidrodinámica, aquí se combina la difusión, ¿verdad?, que son gradientes de concentración, ¿verdad? Y aquí se le suma, matemáticamente se le agrega la dispersión mecánica, ¿verdad?, que es la mezcla que ocurre debido a las distintas velocidades con las que el agua fluye a través de los poros más grandes en comparación con los poros más pequeños. Entonces, conforme se va secando el suelo, aquí el suelo secándose ha perdido agua, ¿verdad?, obviamente, y empieza a aparecer paquetes de aire, ¿verdad? Aquí el aire entra al suelo, ¿verdad? Entonces eso causa que el agua va a tender a fluir a través de como una especie de película una película, ¿verdad?, o lámina a través de la superficie de los PETs, ¿verdad? Entonces, conforme el suelo se va secando, ya lo primero que se seca generalmente son los poros más grandes, igual. Y como esos eran los que donde el agua fluía más rápidamente, pues la disminución en la conductividad hidráulica es en varios órdenes de magnitud, si se recuerdan, ¿verdad? Conforme el suelo se seca, la conductividad hidráulica disminuye muy rápidamente. Entonces igual va a ocurrir con el flujo de solutos, ¿verdad?, o el transporte de solutos. Los solutos van a empezar a moverse mucho más lentamente a través de poros más y más pequeños conforme el suelo se va secando, ¿verdad? Y bueno, y de nuevo, eso va a causar gradientes de concentración y a lo mejor en algunos agregados del suelo o poros del suelo las concentraciones van a ser mayores. Entonces acuérdense que el proceso de difusión
es cuando el soluto se mueve a una zona más concentrada, ¿verdad? Más concentrada a una zona menos concentrada, ¿verdad? Es algo muy similar al flujo Darcy, ¿verdad? Que es de una zona de mayor potencial a menor potencial total. Y eso es parte del transporte de solutos, es un fenómeno muy común. Entonces ahora vamos a empezar a ver el desplazamiento de pistón de un soluto trazador. ¿Qué significa un soluto trazador? Un soluto trazador es que se mueve igual que el agua, se mueve a la misma velocidad que el agua. Entonces cuando uno está haciendo este tipo de análisis, hay que agregar, aparte del soluto que uno está estudiando, hay que agregar un trazador para medir la velocidad real del agua, ¿verdad? Que acuérdense que ¿cuál es la velocidad real del agua? La velocidad del agua de poros, que es Q entre el contenido de humedad, ¿verdad? Entonces, recordemos, esta es la ecuación de la continuidad, ¿verdad? Si se recuerdan, cómo es la tasa de cambio de la humedad con respecto al flujo, ¿verdad? La tasa de cambio de la humedad es igual a la divergencia de flujo, ¿verdad? En el espacio. Entonces, cuando metemos los solutos ahí, lo que estamos haciendo es modificando la ecuación de la continuidad y metiendo, digamos, la masa del soluto, que esencialmente es la concentración por la humedad, ¿verdad? Del soluto. Entonces, simplificando esa ecuación, obtenemos que en realidad también podemos agregar acá la concentración. Voy a ponerlo en otro color, ¿verdad? Color puede ser un azulito. Aquí estamos, lo que estamos haciendo es agregando la concentración del soluto ahí en la ecuación de la continuidad. Entonces, de esa manera, y también cumpliendo estas condiciones de que cuando el flujo de agua es constante, eso quiere decir que no hay un cambio en la humedad en el tiempo. Entonces eso quiere decir que la derivada de la humedad con respecto al tiempo es cero, ¿verdad? También cuando el flujo es constante quiere decir que el flujo no cambia en el espacio, entonces es igual a cero también. Entonces, teniendo esas consideraciones en mente, podemos concluir que el contenido de humedad no cambia, entonces es una constante, ¿verdad? Aquí vamos a ver, entonces, recuerden que en las reglas de derivación, cuando hay una constante, lo ven que aquí arriba está la constante de humedad está metida dentro de la derivada. Cuando la derivada de una constante usted tiene que sacar la constante de la derivada, ¿verdad? Y igual acá, si el flujo es constante, acá arriba en la ecuación estaba dentro de la derivada, ahora aquí sale fuera de la derivada, ¿verdad? Entonces, si nosotros despejamos la derivada de la concentración con respecto al tiempo, entonces eso quiere decir que ese es esencialmente Q dividido entre el contenido de humedad. Entonces, y eso es igual a la velocidad del agua de poros, y por eso, así es como aparece aquí velocidad del agua de poros en esta parte de la ecuación, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿verdad? Así es como se deriva el modelo tipo pistón, ¿verdad? Entonces, la otra manera en que uno puede ver estos problemas de transporte de solutos, recuerden que estamos tratando una columna de suelo, ¿verdad? Una columna, imagínense que es una columna horizontal, le estamos poniendo una carga hidráulica aquí, y aquí al lado derecho de la columna estamos recolectando con un tubo de ensayo o un beaker, ¿verdad? Estamos recolectando el agua. El Q es constante, el flujo es constante y el contenido de humedad es constante. ¿Por qué hace uno eso? Para simplificar el problema de transporte. Entonces uno recolecta aquí una solución en el beaker, la solución, y la fracciona en el tiempo, ¿verdad? Hace un fraccionamiento en el tiempo
Es decir, recolecta un cierto volumen cada 5 minutos, cada 10 minutos, no sé, no define. Todo eso depende de la textura y un montón de cosas. Entonces, si uno grafica en el tiempo las concentraciones que uno va viendo, ¿verdad? Ustedes van a notar que, por ejemplo, en una columna de ese estilo, ¿verdad? Y digamos que hay una concentración máxima, ¿verdad? Yo le llamo a eso CO o concentración inicial, ¿verdad? Concentración inicial. Que puede ser lo que ustedes quieran, 10, 100, 1000 ppm de X soluto, ¿verdad? Entonces, al principio uno no ve nada. Voy a dibujar la curva de desplazamiento aquí rápidamente. Al principio uno toma esas fracciones volumétricas, no ve nada. Y de un pronto a otro uno ve que la concentración se dispara, ¿verdad? Y llega a un máximo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se conoce como una fusión Heaviside, que es una función step, esto es en inglés, ¿verdad? De eso literalmente significa una función grada, ¿verdad? Como la grada de una escalera. Entonces, como ustedes ven, la forma de la función es como que de un pronto a otro, sube la concentración a un máximo, ¿verdad? Y después se estabiliza porque estamos bombeando la misma concentración todo el tiempo, ¿verdad? Entonces eso se le llama función Heaviside. Entonces eso es lo que se llama como una curva, eso es lo que se conoce como la curva de desplazamiento miscible o BTC. Estas siglas BTC, esto es el inglés Breakthrough Curve, curva de desplazamiento o curva de permeabilidad, ¿verdad? Entonces, los solutos, esta es la curva de desplazamiento más simple, ¿verdad? Que es literalmente, es muy cuadrada, ¿verdad? Y se le conoce como el modelo de pistón, ¿verdad? Entonces, eso mismo que les acabo de explicar se ven aquí en estas gráficas, ¿verdad? Uno puede ver, en el eje de las Y tenemos la concentración, en el eje de las X tenemos el tiempo. Aquí es tiempo, o también lo podemos ver como distancia, ¿verdad? Dependiendo del análisis que uno esté haciendo, ¿verdad? Entonces, evidentemente esta curva, si estamos proyectando el tiempo, entonces esto es en un punto en el espacio, y la otra curva es en un tiempo específico, ¿verdad? Es en un punto en el espacio, pero en un tiempo específico. Entonces ven cómo al principio la concentración se mantiene baja, después aumenta y llega y se estabiliza. Eso es cuando hay como una especie de desplazamiento de la solución residente. La otra forma de verlo es que al principio la concentración inicial es alta y de un pronto a otro, ya cuando se acaba el pulso de la solución, baja también. Esa es otra alternativa del mismo tipo de desplazamiento pistón de un soluto no absorbido. Aquí no hay retardación. ¿Qué significa eso del soluto no absorbido o no retardado? Es que se mueve a la misma velocidad que el agua. Entonces, para resolver estos ejemplos y estos ejercicios de desplazamiento tipo pistón, hay que usar expresiones relativas y expresiones dimensionales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una expresión relativa? Que no tiene unidades. Y una expresión dimensional es que sí tiene unidades. Entonces, por ejemplo, la velocidad del agua de poros, ¿verdad? Como al fin, cuando uno hace la formulita, esto es una expresión dimensional, porque tiene unidades, ¿verdad? Tiene unidades físicas. En cambio, estos fenómenos también se pueden ver con expresiones relativas, es decir, que no tienen unidades. Por ejemplo, la concentración relativa es simplemente dividir la concentración que uno ve
dividido entre la concentración inicial. Entonces, como uno está dividiendo entre las mismas unidades, aquí las unidades se cancelan, entonces esto es una expresión, esto es relativo, ¿no? Entonces aquí no, relativo es que no tiene unidades físicas, y también eso se le puede llamar adimensional, ¿no? Entonces, como les decía, C es la concentración del efluente y C0 es la concentración inicial. También el tiempo se puede medir en términos relativos, y para expresar ese tiempo en términos relativos, ¿verdad?, usamos la letra tau, ¿verdad?, que es esta la letra, ¿verdad? Se parece a pi, pero no es pi, ¿verdad? Pi tiene dos rayitas. Esta es la letra tau. Entonces, ¿qué significa tiempo relativo? Es los volúmenes de poros que han fluido a través de la columna de suelo. Recuerden que un volumen de suelo tiene un cierto porcentaje del volumen total, es un volumen ocupado por poros, entonces se le llama volúmenes de poros. Entonces uno puede medir el tiempo relativo que sucede si uno mide cuántos volúmenes de poros fueron desplazados a través del suelo, ¿verdad? Entonces ahí está la formulita, ¿verdad? Es muy sencilla, ¿verdad? Es el tiempo por la velocidad del agua de poros dividido entre la longitud de la columna, ¿verdad? Entonces son fórmulas muy sencillas que es nada más tener cuidado a la hora de hacer los cálculos, ¿verdad? El tiempo de residencia es cuánto dura el soluto o el agua en atravesar la columna. Bueno, pues como esto tiene unidades, entonces esta es una expresión dimensional, ¿verdad? Y uno puede expresarlo en minutos, segundos, horas. Es simplemente la longitud, la distancia total entre la velocidad a la cual va el agua. Luego, el volumen total de espacio poroso tiene unidades también, entonces eso es dimensional, y eso es simplemente el área por la longitud de la columna por el contenido de humedad volumétrico, ¿verdad? Entonces ese volumen, ¿verdad? Digamos que una muestra de suelo tiene 1000 centímetros cúbicos, ¿verdad? Y la porosidad dio 0.5. Recuerden que cuando el suelo está completamente saturado, la porosidad es igual al contenido de humedad volumétrico. Entonces, ¿cuál es el volumen total del espacio poroso? Pues es la mitad de esos 1000 centímetros cúbicos son poros, ¿verdad? Entonces ese es el volumen total del espacio poroso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un volumen de poros es igual a 500 centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces, siguiendo la notación que estamos usando, un tau es igual a 560. Ok, entonces seguimos. Para terminar de ver las expresiones relativas, tenemos el volumen de efluentes, ¿verdad? Es simplemente el volumen que uno aplicó, el Q mayúscula, ¿verdad? Recuerden que uno aplica un cierto volumen que pase a través de la columna, dividido entre el volumen de poros, ¿verdad? Eso se llama volumen de efluentes, ¿verdad? Le vamos a llamar P, volumen de efluentes. Bueno, aquí hay un errorcito, ¿verdad? VP, eso es volúmenes de poros, ¿verdad? Luego, el factor de retardación es simplemente la velocidad del agua dividido entre la velocidad que tiene el soluto. Entonces, esta es otra forma de ver al factor de retardo, ¿verdad? Es otra manera de verlo, de calcularlo, ¿verdad? Recuerden que la fórmula del factor de retardo era la densidad aparente por el coeficiente de partición del soluto dividido entre la humedad volumétrica, y todo eso sumado más 1. Y la distancia también se puede ver en términos relativos, ¿verdad? Uno es la distancia que estamos analizando, x minúscula, ¿verdad?, dividido entre la distancia total, o L mayúscula. Entonces, ¿qué sucede cuando un soluto está realmente absorbido, ¿verdad? Cuando hay una interacción más fuerte entre el soluto
que está en solución y las superficies reactivas, ¿verdad? Acuérdense que el suelo tiene muchas superficies reactivas y también tiene mucha materia orgánica. La materia orgánica también aporta esa superficie reactiva para intercambiar cationes generalmente, y también la materia orgánica contribuye al intercambio o partición con ingredientes activos que generalmente son de tipo orgánico, ¿verdad? Son compuestos orgánicos, los plaguicidas, por ejemplo. Otros ejemplos de solutos que se absorben a los suelos, ¿verdad? El potasio es un ejemplo. De hecho, en ciertas condiciones el potasio sufre problemas, el potasio y el amonio sufren problemas de fijación, ¿verdad? Se fijan entre las superficies entre los intersticios de las arcillas, ¿verdad? Que es esos planos, los planos de contacto entre una arcilla y otra, ¿verdad? Entonces, cuando hay un soluto absorbido, tenemos la misma ecuación del modelo tipo pistón. Lo que sucede es que el factor de retardo empieza a jugar un papel muy importante. Entonces, ya, ¿cómo mide uno la retardación? Como yo les mencionaba en la presentación anterior, hay que usar isotermas de absorción. Hay que hacer un experimento de laboratorio que es intensivo, toma tiempo, y uno lo combina con estudios de cinética de reacción, ¿verdad? Entonces uno calcula más o menos cuánto tiempo dura en el soluto en equilibrarse con respecto al suelo que lo está absorbiendo. Entonces aquí vemos en este gráfico dos suelos, ¿verdad? El suelo A y el suelo B. En el suelo A el soluto está retenido con mucho más fuerza porque el KD es mayor, ¿verdad? Si lo ven aquí es 1.99. Cambio en el otro suelo, el mismo soluto tiene un KD menor, ¿verdad? El KD es menor. Entonces eso significa que está menos la retardación en B. El factor de retardo en B va a ser menor que el factor de retardo en A. Entonces ese factor de retardo uno lo agrega a la ecuación de desplazamiento tipo pistón y queda de esta manera, ¿verdad? Que es la concentración, el cambio de la concentración en el tiempo es igual a la velocidad del soluto, ¿verdad? V o estrella, multiplicado por la derivada de la concentración en el espacio. Ok, entonces, viendo esto un poquito más matemáticamente, el soluto tiene una masa total, ¿verdad? Que está dividida en dos, lo que está absorbido en el suelo, que eso es la densidad aparente por la concentración absorbida en el suelo, más la humedad del suelo por la concentración en solución, que esta es la C, ¿verdad? Entonces C está en solución, ¿verdad? Y S está absorbido al suelo. Absorbido. Entonces, sumando a ambos componentes tenemos la masa total del soluto que está fluyendo a través del suelo. Entonces, de nuevo, metiendo esos parámetros en la ecuación de la continuidad y teniendo en cuenta que estamos ante un flujo saturado constante, vemos aquí cómo va apareciendo, ¿verdad? Para eliminar este término absorbido, ¿verdad? Que me complica un poco la ecuación, lo sacamos de el coeficiente de absorción, ¿verdad? Entonces como esta ecuación acá esto sale de la isoterma, ¿verdad? De absorción. Uno puede expresar esa isoterma en términos de ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, lo que se absorbe en el tiempo es igual al KD. El KD es una constante de nuevo, entonces eso sale de la derivada. Y es igual a... Entonces, este término de acá, delta S, delta T, se puede sustituir con KD por delta C, delta T. Entonces eso se sustituye con esta expresión acá. Y como pueden ver, uno puede sacar a factor constante la derivada de la concentración con respecto al tiempo y ahí
uno hace una manipulación matemática muy sencilla, que es simplemente divide ambos lados de la ecuación por el contenido de humedad, dado que recuerden que el contenido de humedad volumétrico es constante. Entonces, si es constante, quiere decir que no es variable, entonces esa variable se puede eliminar de la ecuación. Entonces, uno aquí en este punto que estoy señalando aquí en esta ecuación, acá estoy señalando con la flecha, aquí uno divide ambos lados de la ecuación por el contenido de humedad volumétrico, entonces aparece el factor de retardo, ¿verdad? ¿Lo ven? La fórmula del factor de retardo. Y también aparece la velocidad del agua de poros. La velocidad, entonces aparece el factor de retardo, y como el factor de retardo son puras constantes, uno lo puede sacar de la derivada y aparece la velocidad del agua de poros. Así es como se deriva el desplazamiento tipo pistón para un soluto absorbido. Entonces ahí está la fórmula de nuevo, ¿verdad? Del soluto absorbido, el factor de retardo, y vemos que el factor de retardo lo podemos pasar al otro lado también, ¿verdad? Lo podemos pasar de acá, ¿verdad? Como está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces la ecuación para el soluto absorbido queda de esta forma, ¿verdad? Que es la famosa función tipo Hipside que les mencionaba, ¿verdad? Entonces esa es la ecuación. Entonces la velocidad del soluto es igual a la velocidad del agua de poros dividido entre el factor de retardo. Ok, entonces esto lo puede ver uno de nuevo. Uno puede ver eso graficando las concentraciones, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Y lo único que hay, el cambio que hay, es que el factor de retardo empieza a aparecer en todas las condiciones de borde que ¿cómo se llama? Me modelan el flujo, ¿verdad? Entonces, perdón, el factor de retardo me emocioné. El factor de retardo empieza a aparecer, ¿verdad? En todos los... Me va a modificar no solamente la forma, sino en qué momento, ¿verdad? En qué momento aparece la mayor concentración o la menor disminución. Entonces, ya para... La mejor manera de ver esto es con ejemplos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de un transporte de un soluto que está absorbido en una columna de suelo en desplazamiento tipo pistón. Entonces el soluto es el SU90. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En una columna saturada de suelo, puede ser horizontal, lo que hicimos fue lixiviar, ¿verdad?, continuamente el soluto, y la columna tiene esas dimensiones: 100 centímetros cuadrados de aire y 10 de longitud. La solución que se bombeó a través de la columna fue 1 litro, ¿verdad? 1000 mililitros en un flujo constante durante 1 hora. La masa de suelo seco en la columna es 1300 gramos y la densidad de partículas 2.6 gramos por centímetro cúbico. De antemano sabemos que el factor de retardo del soluto es 2. ¿No? Entonces en base a esas condiciones iniciales, ¿verdad?, podemos calcular, bueno, primero que nada tenemos que calcular las cosas básicas. La densidad aparente, ¿verdad? Esto es densidad aparente, sería la masa de suelo entre el volumen total, ¿verdad? Entonces la densidad aparente es 1.3 gramos por centímetro cúbico. El contenido de humedad volumétrico, recuerden que la columna estaba completamente saturada, ¿verdad? Es una columna saturada. Entonces, por lo tanto, la porosidad es igual al contenido de humedad volumétrica. ¿Cuál era la fórmula de la porosidad? 1 menos densidad aparente entre densidad de partículas, ¿verdad? Entonces aquí está la fórmula y nos está dando que la humedad volumétrica es 0.5. Después, el volumen del agua de poros, ¿verdad?, sería simplemente multiplicar
el contenido de humedad volumétrico por el volumen total, ¿verdad? Entonces con eso tenemos el volumen de poros, ¿verdad? Volumen de poros. Entonces, teniendo eso en consideración, vamos a ver que según estos datos, ¿verdad? Hay, por decirlo de alguna manera, cuando uno está haciendo estos análisis, el agua tiene una velocidad de desplazamiento que es VO, ¿verdad? Y el soluto tiene otra velocidad de desplazamiento, ¿verdad? ¿A qué equivale? Acuérdense cuál era la fórmula de la velocidad del soluto, de la velocidad del agua entre el factor de retardo, ¿verdad? Entonces, si el factor de retardo es 2, eso quiere decir que para este tipo de solutos, ¿verdad? El movimiento tipo pistón va a requerir 2 volúmenes de poros para poder salir y expresar la concentración máxima en la columna. Cambio el agua se mueve, no está retardada por definición. No está retardada, entonces el agua ocupa simplemente un volumen de poros para, como pueden ver, el agua como que se adelanta a salir de la columna. Eso quiere decir que el agua se está moviendo más rápido y eso es porque el soluto comienza a interactuar con el suelo, entonces se retrasa literalmente. Entonces ocupa que se desplace mayor volumen de agua para poder salir de la columna de suelo. Entonces dice, ¿cuál es la velocidad del agua de poros? Bueno, pues, ¿cuál es la fórmula de la velocidad del agua de poros? Esta la venimos mencionando desde que empezó el curso, ¿verdad? Q entre el flujo entre V, ¿verdad? Ahora, ¿qué era Q minúscula? Era Q mayúscula dividido entre el área por el tiempo. Y eso dividido entre la humedad volumétrica, ¿verdad? Entonces, simplificando esa ecuación, obtenemos que el VO es igual a Q el Q mayúscula dividido entre el área por el tiempo por la humedad volumétrica, ¿no? Entonces aquí tenemos 1000, sería Q es el volumen que se inyectó en la columna, ser dividido entre el área por el tiempo, por el área, por el tiempo, por la humedad volumétrica. Entonces les tiene que dar 20 centímetros por hora, ¿verdad? La velocidad del agua de poros. El volumen de poros en la columna ya lo habíamos mencionado, era simplemente el espacio poroso por el volumen total, 500 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la velocidad del soluto? Pues es simplemente dividir la velocidad del agua dividido entre el factor de retardo, que es 10. El factor de retardo que es 2, entonces 20 entre 2 sería 10 centímetros por hora la velocidad del soluto. Y por último, el coeficiente de absorción del soluto es usando la fórmula del factor de retardo, ¿verdad? Que era... Estas son fórmulas que hay que aprendérselas de memoria, ¿verdad? Más 1. Entonces hay que calcular el KD, ¿verdad? Entonces el ejercicio de despejar KD se los dejo a cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces debería darles, para el KD de este soluto debería darles 0.39 mililitros por gramo o centímetros cúbicos por gramo, lo mismo. Entonces, ¿cuántos volúmenes de poros se lixiviaron a través de la columna? Bueno, pues eso es simplemente dividir el Q entre el volumen de poros. Entonces da 2 volúmenes de poros. Tuvieron que ser lixiviados para que el soluto atravesara o percolara por la columna. Después, el tiempo de residencia, ¿verdad? El tiempo de residencia del soluto en la columna es, tiempo de residencia es simplemente la longitud dividido entre la velocidad del soluto, y eso tiene que darle aproximadamente 1 hora. O sea, el soluto duró 1 hora en atravesar la columna, a pesar de que estuvo retrasado. El factor de retardo no significa que no va a salir de la columna nunca, sino que va a durar un tiempo mayor que el agua. Entonces
Entonces, cuando uno compara el tiempo de residencia del soluto versus el tiempo de residencia del agua, que es simplemente dividir la longitud de la columna entre el volumen del agua de poros, ¿verdad? Nos da que el agua que uno aplica, o sea, ahí donde uno, el pulso donde uno inyecta el soluto, el pulso del soluto, tiene agua y soluto, ¿verdad? Tiene agua más el soluto, ¿verdad? Entonces quiere decir que el agua que uno aplicó va a durar media hora en salir, mientras que el soluto que uno aplicó va a durar el doble, 1 hora. Entonces esencialmente el factor de retardo lo que le indica es cuántas veces más o cuánto tiempo más es que el soluto va a permanecer en la columna, ¿verdad? No sería cuántas veces, sino sería cuánto... el factor de retardo es una manera de expresar la interacción que hay entre el soluto y el suelo, ¿verdad? Y esa interacción que se puede ver por una gran cantidad de procesos físico-químicos, ¿verdad? Esa interacción va a generar un retardo y va a generar que el soluto no se mueva a la misma velocidad que el agua del suelo. Entonces voy a parar acá porque se me hizo un poquillo larga la presentación y falta otra presentación que habla ya de no solamente de la retardación causada por la convección, como acabamos de ver en esta presentación, sino la retardación que causa la dispersión hidrodinámica, que es el otro factor sumamente importante a la hora de analizar el transporte de solutos en suelos. Entonces con eso me despido y nos vemos en la próxima presentación.